Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Es fácil. Solo ingresas a YouTube. En la barra de buscador escribes Iglesia Ravid. Enter y te aparecerá nuestro logo oficial. Clic en suscribirse. Activas la campanita de notificaciones en todas y listo. Ahora eres parte de nuestra familia Ravid en YouTube. Que lo disfrutes. Cristo es mi esperanza, en él yo confiaré.
el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me yo me gozaré. gozaré. Mi alma
sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. ¿Cuántos pueden ver la gloria de Dios en medio de los tiempos? ¿Cuántos pueden ver descender el reino de Dios en medio de su iglesia? Queremos ver, Señor, tu reino en nosotros.
Amén. Buenos días, qué bendición estar una vez más reunidos para adorar al Señor, para buscar la presencia de Él. Amén. Qué alegría que cada semana que comienza, cada semana que termina, nos damos cuenta que es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Amén. Y en esta hora quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien tome control y dominio absoluto de todo nuestro entorno. Amado Dios, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias porque nos has permitido reunirnos en pos de ti, Señor. Padre, en esta hora pedimos que ángeles guerreros limpien la atmósfera, Señor, de este lugar en donde estamos y ángeles ministradores de tu presencia, Señor, nos rodeen ahora. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo traigas discernimiento, Señor, y sabiduría a nuestras vidas y que nos enseñes, nos muestres, Señor, qué tienes para nosotros hoy. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos y que sea tu gloria la que resplandezca y en medio de este tiempo seas tú glorificándote en sanidades, prodigios, milagros mediante el nombre poderoso de Jesús. Úsanos para tu gloria y que todo, Señor, lo que seas tú enseñándonos, Señor, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y sea tu Espíritu Santo usándolo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, qué bendición estar juntos, unánimes, aquí donde estamos. Dile a la persona que está contigo, salúdala, sonríele, dale una sonrisa a esa persona que está a tu lado. Recuerda que esa persona, al igual que tú, son un milagro. Y dile a esa persona, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Y si estás solo, dile al Señor, gracias porque estoy hecho a tu imagen. Amén. En el día de hoy vamos a hablar en esta hora, el título del tema es un tiquete de viaje sin regreso. Amén. En este momento se están haciendo las aperturas de los aeropuertos y en los diferentes países y mucha gente pues quiere ir a sus casas a visitar a su familia o por cuestiones de trabajo tienen que viajar y bueno, ya hicieron su provisión de sus tiquetes. Algunos tenían los tiquetes en stand-by, en espera, pero hoy en día usted y yo tenemos que tener algo claro y algo en cuenta. Desde el momento en que usted y yo nacimos hemos tenido un tiquete. Amén. Un tiquete que no tiene registrado la hora de partida del vuelo, tampoco tiene este tiquete, tampoco tiene en qué forma va a ser este viaje. Pero desde el momento en que nacemos lo tenemos. Este tema sale a raíz de algo que me pasó en estos días. Estaba mirando una serie y de pronto me llamó la atención que un médico de pronto está eufórico y se vanagloria de la actividad, de lo que él hace, de la capacidad que Dios le ha dado, de la capacidad que tiene para operar, porque es cirujano. Y entonces se estaba vanagloriando y de pronto hubo algo en mi corazón que se movió y yo decía, Dios mío, qué orgullo. Y es cuando el Señor de pronto me trae a la memoria y me dice, háblale a la gente de lo que significa la muerte. Amén. Y el Señor me va llevando por este espacio. Yo hablo de esta serie y hablo de pronto de la situación de un médico, pero no es solamente los médicos. Muchas veces en cualquier profesión vamos a encontrar un porcentaje de personas que de pronto estudian una carrera. Algunos la estudian por dinero, otras la estudian porque les apasiona, otros son muy buenos, son excelentes en lo que hacen, pero comienzan a creerse más de lo que son y no se dan cuenta que son un instrumento. Y así como de pronto nosotros cogemos una botella de agua, si esta botella de agua de pronto es tomada por una persona que está en el desierto, lo primero que esta persona y tiene sed, lo primero que le va a importar es el líquido. En ningún momento le va a importar lo que es el envase. Amén. Y así somos en cualquier profesión, en cualquier lugar de la vida. Usted y yo somos el envase y lo que importa es el contenido. Amén.
Y es aquí donde el Señor me lleva a hablar sobre este tema y me dice, aún no entienden la importancia de lo que es conocerme. Amén. Entonces el Señor me llama la atención en este tiempo y quiero que vayamos a la palabra, a Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Si de pronto en mi criterio personal me hubiese tocado escoger el tema, sinceramente yo no lo habría escogido. Pero cuando el Señor habla es porque hay una necesidad. Amén. Y entonces vemos aquí que una de las cosas que nos dice este versículo, una de las cosas es que cuando muere Jesús, Él muere para librar a la humanidad del temor de la muerte. Amén. Pero hoy en día nosotros como iglesia no estamos viviendo de esta forma. No estamos viviendo libres del temor de la muerte. Y es aquí donde nosotros vemos, bueno, ¿y por qué es esto? Vamos a Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Fíjense lo que nos dice la palabra. Estimado es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces, recordemos, tenemos un tiquete ya desde el momento en que nosotros nacimos, que no tiene la hora, no tiene el día establecido, no tiene la circunstancia en que vamos a partir. Pero esto no quiere decir que nosotros no lo tengamos. Amén. Y es aquí donde usted y yo vamos a entender ahora qué es lo que pasa al momento de partir. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Vemos aquí que la palabra nos está hablando de que no os entristezcáis. Había una situación de pronto que me llamó la atención de una persona hace algún tiempo, que de pronto estaba llorando. Había partido su mamá y entonces estaba llorando y estaba diciendo, me hace mucha falta, yo sé que si ella pudiera regresar, ella regresaría. Y entonces alguien le preguntó, disculpa, tú conoces del Señor, y dice, sí, claro. ¿Y tu mamá conocía del Señor? Claro que sí, ella amaba al Señor. Le dice, bueno, ¿y entonces por qué estás llorando tanto? Entonces esta persona quedó como parada así en seco y le dice, ¿cómo así? Le dice, sí, esta persona, si tu mamá conocía del Señor, ella está en la presencia del Señor. Pero ella dice, no, pero es que yo no tengo esa certidumbre. Y entonces es cuando esta mujer le comienza a explicar y le comienza a decir quiénes somos cuando partimos a la presencia del Señor. Y cuando una persona parte a la presencia del Señor, cuando una persona muere conociendo del Señor, el Señor es tan cuidadoso que Él envía a sus ángeles para que éstos le lleven a la presencia de Él. Amén. Es algo hermoso. Entonces, una persona cuando está en la presencia del Señor y cuando ve al Señor, lo último que va a querer es regresar a este lugar. Amén. Pero quiero que aclaremos un poco más esto. Vamos a 1 de Tesalónicas, capítulo 5, versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos algo que entender. Cuando nosotros partimos, cuando se parte a la presencia del Señor, recuerde algo. Sea que muramos o que vivamos, vamos a estar con el Señor. Y entonces de pronto aquí nos causa una confusión, porque pensamos de que cuando una persona muere, va a estar ahí físicamente, va a estar enterrada físicamente, pero su alma va a estar en un estado dormido.
¿ya? Y que cuando venga el Señor, entonces es que esta alma va a ser levantada y va a ser juzgada. Entonces es algo aquí que nos torna un poco de confusión, y queremos de pronto que hoy entendamos que una vez que nosotros partimos, una vez que hemos sido llamados a la presencia del Señor, enseguida nuestra alma y nuestro espíritu va a llegar a la presencia de Dios, y Él se va a encargar de eso. El enemigo no va a tener ninguna incidencia en esta situación. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a discernir en el espíritu que hay cosas que van a suceder en medio de este tiempo. Entonces vemos que cuando nosotros morimos, ¿qué significa la muerte? Y es lo que de pronto quiero explicarles. En el diccionario nos dice, es el efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo, y con ello el fin de la vida. Entonces, palabras más, palabras menos, es cuando dejamos de respirar y deja de latir el corazón. Amén. Entonces, vemos que hoy en día pasan muchas circunstancias. La medicina ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, y de pronto vemos esto que se llama la donación de órganos. Y entonces, ¿qué pasa en el espíritu? ¿Qué pasa en el ámbito espiritual? Cuando una persona muere, sale su alma y sale su espíritu del cuerpo. Amén. Y por eso todos los órganos dejan de funcionar. Y cuando se hacen estas donaciones de órganos, hoy en día vemos que está un corazón, hígado, riñones, aún hasta la piel. Pero estos órganos tienen que ser trasladados rápidamente a un cuerpo que tenga vida, que tenga un espíritu para que se pueda conservar. Amén. Y entonces vemos aquí que aunque esto pasa, el alma y el espíritu han partido a la presencia del Señor. Amén. Y entonces recordemos, nuestro cuerpo está compuesto del cuerpo físico, que es nuestra materia, el alma y el espíritu. Amén. Y vemos aquí algo importante. Decimos, bueno, ¿y por qué este tema en este tiempo? Tenemos que mirar más allá. Cuando el Señor nos comience a hablar, nos comienza a mostrar cosas que Él quiere que tú y yo comencemos a organizar en nuestra vida. Y cuando nosotros vamos entendiendo el caminar, el paso que vamos dando, vamos a tener la confianza en el Señor para ir avanzando y llegar hacia las metas establecidas por el Señor, hacia las metas que el Señor ya estableció de antemano para ti y para mí. Amén. Entonces, si recordamos el pasaje cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, recordemos algo, que los discípulos lo despiertan y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Jesús le dice, hombres de poca fe, y comienza a reprender la tormenta. Pero ¿qué pasa? Jesús sabía que Él había venido a cumplir un propósito aquí, y que Él iba a morir crucificado, no iba a morir ahogado, no iba a morir en una tormenta. Este no era su propósito de vida. Entonces Él lo tenía claro y estaba tranquilo, porque sabía en manos de quién estaba y sabía la autoridad que tenía. Así el Señor quiere a nosotros darnos esa paz para que en medio de todos estos tiempos usted y yo sepamos hacia dónde vamos, quién nos espera y qué debemos hacer en medio de estos tiempos que estamos pasando. Amén. Y que en medio de los tiempos de pérdida, cuando nuestras familias, cuando amigos, compañeros, personas que han estado a nuestro alrededor han partido, usted y yo podamos tener la paz y saber que esas personas se nos adelantaron, pero que en algún momento nosotros iremos a ellos. Amén. Entonces, vemos aquí que cuando el cuerpo muere, es cuando sale el espíritu y el alma de este cuerpo. Amén. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Veamos aquí esta parte y la pregunta que estábamos haciendo: ¿qué pasa con el alma y con el espíritu cuando salen de este cuerpo? Miren aquí, el Señor les muestra a estos 3 discípulos, les muestra su cuerpo glorificado. Y fíjense que está Moisés y está Elías. Y el Señor Jesús no les hizo ninguna presentación formal. Mira, aquí les presento a Moisés, aquí les presento a Elías. Ellas discernieron enseguida. Ellos ubicaron de una vez quiénes eran los que estaban con Jesús. Y no solo esto, sino que vayámonos al tiempo. En estos momentos, en estos tiempos no había cámara fotográfica, no había nada de estas situaciones. ¿Cómo ellos pudieron saber de qué era Moisés y de que era Elías? Entonces vemos aquí la revelación del Señor a través del Espíritu Santo, y vemos aquí que estos hombres que estaban vivos, estaban conscientes, estaban relacionándose, y es a eso a lo que el Señor nos dará en su momento cuando nosotros salgamos de este cuerpo físico. Amén. Vemos aquí cómo Jesús es glorificado y vemos cómo se transforma su cuerpo, y eso es lo que el Señor a usted y a mí nos va a dar una vez que salgamos de nuestro cuerpo físico. Vamos a Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Vemos acá un punto importante. Cuando Jesús hablaba en parábolas, él aclaraba que era una parábola. En este pasaje no se dice en ningún momento que es una parábola. Al parecer es un hecho cierto, es un hecho real, una historia real que Jesús estaba contando. En ningún momento se hace la claridad. Lucas tiene una característica muy especial, y es que Lucas, al escribir, cuando usted quiera saber alguno de los milagros de sanidad, vaya al libro de Lucas. Él era médico, entonces él tenía mucho cuidado de todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con el cuerpo. Como médico que es, eso le importaba. Pero fíjense estas características importantes. Dice aquí que el rico es atormentado. Entonces, ¿a dónde fue el hombre rico? Nos damos cuenta, dice que hay una cima que aparta el infierno, lo aparta del cielo. Amén. Y él reconoce a Abraham y dice: Padre Abraham. Entonces, esta persona es atormentada, tiene conocimiento de lo que hizo, al igual que Lázaro. Y Lázaro es consolado. ¿Y qué representa Lázaro? Lázaro representa al cristiano. Nos representa a nosotros, a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que ha creído, lo ha confesado y vive de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, vemos aquí, Lázaro representa al cristiano, y cuando una persona del Señor muere, no va a sentir dolor. Dios va a cuidar de esta persona y va a enviar sus ángeles para que estén en ellos en el acompañamiento. Amén. Pero, ¿qué pasa
cuando no es así. Vemos lo que nos dice la palabra. Dice que el hombre atormentado le dice, envía a Lázaro para que toque con el dedo, moje su dedo y toque mi lengua. Y fíjense que él estaba siendo atormentado. Entonces, así como una persona cuando muere parte a la presencia del Señor, una persona sin el Señor va a estar siendo atormentada. Amén. Entonces, de una vez esto va a pasar y usted y yo tenemos que tener en cuenta que esta persona va a estar consciente, va a tener memoria de sus hechos. Amén. Y vemos que el cielo y el infierno se veía. Había una cima, se veía, pero de un lado no se puede pasar al otro. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que entender por qué es importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Porque es importante que nosotros enseñemos lo que es el Evangelio. Recordemos que evangelios son buenas nuevas. Porque nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Porque hay allá afuera muchas almas que no conocen del Señor y que necesitan saber esta verdad. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y que nos ayude a enseñar esta palabra. Y de pronto nos parece una palabra muy dura. Y para este tiempo de pronto dirán, no, es como tenemos que hablar un mensaje de esperanza y otras cosas. Pues déjeme decirle, he sido de las personas que tengo claro que cuando el Señor nos habla de que hablemos una palabra es porque algo está pasando y algo cerca va a suceder. Entonces usted y yo tenemos que tener en cuenta y empezar a hablar a las personas que están a nuestro alrededor, y más adelante le voy a decir por qué. Porque vamos a ver aquí a través de la palabra qué pasa, qué sucede con el alma y el espíritu. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es mismo Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Vemos aquí algo. Cuando Pablo habla de la morada terrestre, la morada terrestre es este cuerpo físico que el Señor nos ha dado. Amén. Pero también habla de un edificio que es una casa hecha no con manos de hombres, sino hecha por el Señor. Amén. Es un cuerpo glorificado. Y dice la palabra que gemimos por ser revestidos. De pronto muchos jóvenes que nos están viendo de pronto no entienden esta palabra. Están jóvenes, vigorosos, saludables, pero ya de pronto cuando van corriendo los años y hay como que ciertos dolores y el cuerpo no funciona al 100%, queremos ese nuevo cuerpo glorificado, queremos tener esa nueva fuerza. Y de pronto es aquí cuando entendemos esta parte, este pasaje. Pero vemos aquí que el Señor nos ha dado unas ropas. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu están cubiertos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, de pronto la meta más cercana que ellos veían para ser grande era yo. Entonces cada rato estaban midiendo para ver si me pasaban. Hoy en día mis hijos ya son muy grandes y hoy en día hacen así. Y entonces lo bueno de saber la palabra es que yo les digo, ustedes ven este cuerpecito, ustedes ven este cuerpo, pero yo soy un Goliat espiritual. Y entonces eso es lo que ellos no ven. Aquí ustedes están viendo mi cuerpo físico, pero en el espíritu y en el alma yo soy totalmente diferente. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Y recuerde que cuando usted y yo estamos revestidos con el Señor y con la autoridad del Señor, el Señor no nos va a ver con este cuerpo. Él va a ver lo que hay en el espíritu. ¿Y quién somos usted y yo? Él va a ver las insignias del espíritu que el Señor nos ha colocado, y entonces va a decir, con esta no te metas. Amén.
¿Por qué? Porque es aquí donde usted y yo tenemos que entender lo que el Señor nos ha dado. Entonces, este cuerpo físico va a ser cambiado por un cuerpo glorificado. Amén. ¿Y cómo será? Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo va a ser? Como el cuerpo de Jesús. Así como Él está hoy en día en el cielo, así va a ser nuestro cuerpo glorificado. Veamos en la palabra, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Dice, le veremos tal como es. Amén. Y algo importante que vamos a tener es que vamos a tener conciencia, vamos a identificar claramente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y toda pregunta que hay en nuestra mente enseguida va a ser respondida porque la mente de Cristo va a estar con nosotros. Amén. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén. Y vemos aquí algo importante. ¿Qué pasa? Cuando los discípulos estaban en este tiempo, cuando murió Jesús, ellos tenían miedo de ser atrapados, porque la muerte en la cruz es una muerte muy dolorosa. Y entonces todos tenían ese temor, ellos estaban orando, estaban encerrados, y es aquí cuando el Señor se les aparece. Pero recuerden algo, estaba todo totalmente cerrado y el Señor se les aparece en ese lugar. Pero no solo eso, si vamos al siguiente versículo, por favor. Lucas 24, 36 y 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Amén. Entonces ellos se asustaron cuando ven a Jesús. Quiero que estemos un momento y leemos el versículo 38. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos comienzan a hablar con Jesús, el Señor se les manifiesta y les muestra sus manos, les muestra sus pies y también les pide de comer. Amén. Entonces, no sé si alguno de ustedes, alguno se haya visto, anteriormente daban una serie que era Viaje a las Estrellas, y entonces las personas aparecían, se montaban en unas máquinas y aparecían automáticamente en este lugar. Pues usted y yo no vamos a necesitar de máquinas, simplemente vamos a aparecer en aquel lugar que queramos o que el Señor quiera que nosotros estemos. Pero no solo eso, sino que vemos aquí que el Señor comió con ellos. Sintieron su carne, sintieron su hueso. Tomás coloca sus dedos en las llagas de Jesús. Entonces vemos aquí que este cuerpo glorificado va a tener también esta sensibilidad, pero también va a tener algo. Va a proyectarse de un lado a otro y también va a poder traspasar paredes. Fíjense ese cuerpo tan perfecto que el Señor tiene para nosotros. Amén. Veamos el versículo siguiente. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 19. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Vemos aquí que en la palabra ellos estaban turbados, estaban temerosos, como hoy muchos estamos viendo las noticias y estamos viendo lo que está pasando en nuestro entorno. Y el pánico del mundo, porque no podemos decir nada más de una nación, sino el pánico del mundo ha sido la muerte. Pero aún este pánico ha estado en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y es cuando el Señor nos está llamando a tener
la idea clara de lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros, pero también el Señor nos está revelando por qué nosotros debemos predicar el Evangelio y por qué nosotros debemos permanecer en el Evangelio. Amén. Vemos aquí que el Señor también nos va a llevar a unas bodas. Y cuando se va a una boda, ¿qué es lo primero que de pronto nosotros vemos dentro de la decoración de la boda? ¿Qué es lo que vemos? Vemos una mesa grande con mucha comida y con muchas viandas. Entonces quiere decir que nosotros, como esos cuerpos glorificados, también vamos a tener acceso a la comida del cielo. De pronto hay alguien que de pronto me ha dicho muchas veces, no, yo soy un pancito del cielo. Yo me imagino que el pan del cielo debe ser delicioso. No sé a ustedes si les gusta el pan, pero a mí sí me gusta. Esto debe ser fantástico. Y los alimentos, los buffets que deben haber ahí. Entonces vamos a tener no solo nuestro cuerpo, físicamente, sino que también vamos a poder comer, pero algo muy bueno. No tendremos dolor, no tenemos cansancio, no tendremos estrés. Entonces miren la perfección de ese cuerpo glorificado. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, nos damos cuenta aquí lo que decía el apóstol. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pueblo de Dios, si de pronto ha partido alguien a la presencia del Señor en este tiempo, recuerda algo, para esta persona, si esta persona conocía del Señor, para esta persona el morir es ganancia. Y si tú estás aquí, ten claro algo, no te vas a ir antes del propósito de Dios. Y ten la paz del Señor, que cuando llegue ese momento, el Señor va a estar al lado tuyo. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo podemos entender la bendición que es estar en la presencia del Señor y cuando el Señor nos llama. Hay un testimonio que me llamó mucho la atención y es de una mujer que estaba en el ministerio y el Señor le habla y le dice, tu mamá es la única persona que te ayuda y sabe de qué se trata tu ministerio, pero el diablo me la ha pedido y me ha dicho que si tu mamá muere, tú vas a dejar de servirme. Entonces, él le dice, ¿qué dices tú a eso? ¿Cómo le respondemos al diablo? Entonces ella le dice, Señor, ¿cómo así si tú eres el que lo sabes todo? Yo no quiero ser como Ezequías. Recordemos quién era Ezequías. Ezequías fue un rey que estuvo enfermo y cuando iba a morir, él comienza a llorar. El profeta le dice que ponga su casa en orden porque va a morir y él comienza a llorar. Y el Señor le dice al profeta que se devuelva, que le va a dar 15 años más. Y así es, el Señor le da 15 años más de vida. En estos 15 años más de vida, el rey tiene un hijo que se llama Manasés. Dicen que la palabra que fue el peor rey que tuvo Israel, que fue un rey malo y que todos los altares y todo lo que se había quitado su padre, él se encargó de otra vez colocarlo. Pero no solo eso, sino que también Ezequías cometió un error, que fue mostrar todas las riquezas del reino, mostrar todo lo que había, y esto no le agradó al Señor. Entonces, esta mujer le dice, Señor, tú eres el que sabes todo. Sí, esto es para bendición de mi mamá, que seas tú el que te la lleves, que así sea. Entonces él le dice, bueno, prepárate que va a ser en 2 semanas y no le digas a nadie. Y en esas 2 semanas es Navidad y ella llega a la casa de su mamá, le lleva regalos que sabía que no iba a usar, les hace comida a sus padres, todo está con ellos. Y después el Señor le dice, bueno, es hora de que te vayas a tu casa. Y ella se va y cuando está llegando a su casa la llama a su papá y le dice, a tu mamá le acaba de dar un infarto, está en urgencias, estamos en el hospital. Y ella se devuelve. Cuando se devuelve, el médico los llama y le dice, su mamá quiere hablar con usted, le dice a la mujer, y esta mujer era una médico. Y entonces ellos entran y entonces la mamá le dice, Jesús estaba ahí donde ustedes están y vino por mí y me dijo que me iba a llevar.
pero yo le dije que me regalara un momentico con ustedes. Y entonces se le dice, Jesús es hermoso, y le dice, amado esposo, yo sé que hemos tenido 40 años juntos, que me amas con todo tu corazón, pero yo quería preguntarte si me dejabas ir. Pero quiero que antes sepas que Jesús es maravilloso, es lo más hermoso y a mí me gustaría estar con Él. Y entonces el esposo le dice, sé que con Él vas a estar mejor que conmigo, ve a casa. Y después le pregunta a la hija y le dice, hija, yo soy la única que sabe tu ministerio y todo lo que tú luchas. Y el Señor me ha dicho que van a venir tiempos difíciles, pero aún así yo quiero saber si tú quieres que me vaya o me quede. Y ella le dijo, mamá, ya yo sabía que hoy es tu día, ve a casa. Y entonces la señora enseguida timbra y llama a la enfermera, le dice, llame al médico que está a cargo. Y la enfermera enseguida llama pensando que se sentía mal, y cuando el médico llega le dice, ¿tiene ahí la tablilla donde está todo lo que dice, todos mis análisis y todo? Y le dice, sí, aquí la tengo. Y le dice, bueno, necesito que anote que hoy el Señor viene por mí y que no quiero que me reviva. Y entonces el médico queda asombrado y le dice, ¿usted está viendo lo que está diciendo la señora? Y el esposo dice, cumpla la orden que ella le está dando. Y así es, a las 2 horas la señora parte a la presencia del Señor. Y es aquí donde de pronto a mí me llama mucho la atención, porque uno tiene conflictos en su corazón. Y en algún momento de mi vida yo viví un conflicto de estos. Cuando mi papá estaba muriendo, yo me acuerdo que yo estaba orando y estaba reprendiendo y estaba, Espíritu Santo, sopla vida de los 4 vientos, y de pronto yo escuché una voz que me dijo, hija, déjame ir. Y fue cuando yo me arrodillé y empecé a llorar y puse las manos y le dije, sí, Padre, te dejo ir. Hoy en día entiendo lo que estaba pasando, pero en algún momento en mi corazón yo me preguntaba, ¿y qué tal si hubiera orado? ¿Y qué tal que no hubiera sido la voz de Él? Eran muchas las preguntas que me hacía. Y hoy en día entiendo que Él pasó a un mejor tiempo y que está en la presencia del Señor y que se está gozando en la presencia del Señor. Pero esta historia no termina aquí, la historia que les estaba contando. Cuando van a arreglar el cuerpo humano de la madre de esta mujer, el Señor permite que se corra por un instante el velo, y esta mujer ve a su madre joven agarrada de Jesús y le dice, hija, gracias por lo que hiciste por ese cuerpo, pero mira el que tengo. Y dice, y de una vez se cerró el velo y yo supe que mi mamá era feliz y no me sentí mal. Ahora, tú y yo tenemos que ir más allá. Y el Señor nos está revelando su palabra y nos está diciendo, no temas. No temas. Amén. Pero algo diferente también pasó con la muerte del papá de esta mujer. Este varón de pronto al 1 año y medio parte a la presencia del Señor, pero hubo muchos conflictos y no creyeron en el ministerio de esta mujer. Y ella se había hecho algunas preguntas en ese momento, se había hecho varias preguntas, y de pronto fue la forma que Dios usó para responderle. Cuando el papá parte, a los pocos días se le aparece, y ella enseguida, él se identifica y le dice, soy tu padre. Y ella dijo, no puedo hablar, no me es permitido hablar con los muertos, porque eso no es del Señor. Y él le dijo, no, es que tú no entiendes. Estos 3 meses he estado llorando en el altar del Señor, porque el Señor me mostró que era lo que tú estabas haciendo y no creí en ti. Y he estado llorando, pidiéndole que me diera 1 minuto para pedirte perdón. Y entonces ella le dijo, no, ven en paz. Yo sabía que tú no entendías lo que estaba pasando. Y entonces yo te perdono, porque es que no tengo, en fin, no tengo ni que perdonar, porque yo sabía que tú no entendías lo que estaba pasando. Entonces ella comienza a preguntarle aún así al Señor, Señor, ¿esto que tuve era tuyo o no era tuyo? Hasta que el Señor le confirma, y le confirma que sí era de Él, que le había permitido. Pero ella le dice, Padre,
pero mi papá dijo que duró llorando 3 meses en tu altar. Si está en el cielo, vamos a llorar. Vamos a 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces el Señor le dice, mira la palabra, cada uno tiene que presentarse. Amén. Cada uno vamos a tener que rendir cuenta por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Amén. Tenemos que rendir cuenta. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual fuera que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Ojo, esta palabra es dura. Miren que la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Todas las obras que hayamos hecho van a ser probadas por el fuego. Estas obras van a ser probadas desde el momento que aceptamos a Jesús. Si estas prevalecieren, va a haber galardón. Si no prevalecen, vamos a ser salvos con olor a humo, sin galardón. Así de sencillo. Entonces, de pronto, para explicarles un poco, hay un testimonio de Howard Kidman. Este hombre era un hombre activo en la iglesia. Iba a las cárceles y predicaba. Era maestro de jóvenes y de escuela dominical. Aparte de eso, adoptaba huérfanos y los criaba para el Señor, en los caminos del Señor. Era maestro de escuela dominical y tenía una vida muy activa en cuanto a la iglesia. Entonces, todos lo conocían como una persona honorable y un hombre del Señor. A los 50 años, este hombre muere. Y cuando él muere, se presenta al cielo. Y los ángeles le dicen, no puedes entrar. Y él dice, ¿cómo así? Aquí debe haber un error. Y dice, no, el Señor dice que no puedes entrar. Dice, no, yo soy Howard Kidman. Yo he hecho esto en la tierra. Conozco del Señor, he aceptado al Señor como mi Salvador. Él es mi único Rey, Él es mi único Dios. Y entonces los ángeles le dicen, sí, nosotros sabemos eso. Dice, pero ¿por qué no puedo entrar? Le dice, el Señor no te quiere aquí. Y él vuelve a decir, pero no habrá un error. Yo he hecho esto y he hecho esto y he hecho esto. Y comienza otra vez con su prontuario. Y los ángeles le dicen, no, el Señor no quiere que entre. Entonces este hombre se arrodilla y comienza a llorar amargamente. Dice, Padre, si no me vas a dejar entrar, dime por qué. Y la respuesta es muy dura. Dice, porque has hecho todas las obras para que te vean a los hombres, pero no las has hecho por amor a mí. Y dice que este hombre comienza a llorar amargamente. Y le dice, Padre, dame una oportunidad. Devuélveme a la tierra. Y yo te prometo que voy a cambiar. Y el Señor le dice, me parece bien. Y este hombre resucita estando en la morgue. Todos en la morgue se desmayaron. Hoy en día este hombre es un anciano, es más, hasta hizo un libro donde cuenta su testimonio. Y es aquí donde nos vamos a dar cuenta que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿A quién vamos a impactar? ¿A los hombres? ¿O vamos a hacer las cosas para agradar a Dios? Les cuento que a mí esto me confrontó mucho. Y desde ese momento he estado orando y le he estado diciendo, Señor, ayúdame a agradarte a ti.
Que toda obra que haga sea por amor a ti, no por lo que los demás digan, ni por lo que los demás vean. Señor, yo no quiero salvarme oliendo a humo. Y desgraciadamente muchos estamos en esa posición. Si no hacemos ahora mismo un pare y empezamos a cambiar nuestras obras, empezamos a hacer las cosas para agradar al Señor, no pensando en mi conveniencia, no pensando en lo que los demás digan, sino pensando que toda la gloria es para el Señor. Y eso me llevó a entender lo que dice Jeremías capítulo 9 versículo 17. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Vemos aquí, recordemos que la palabra dice plañideras eran las que lloraban, mujeres que contrataban para llorar en los sepelios. En esta hora no tendrán que contratar ni que llamar plañideras, sino que estaremos en el cielo llorando por las cosas que no hicimos. Y el Señor va a permitir que veamos aquellas almas que se pierden, que van a ir al infierno y que debíamos hablarles del Señor y no lo hicimos. Y el Señor nos va a permitir ver que aún a los nuestros, nuestra casa, a los nuestros les permitimos muchas cosas porque no se sintieran ofendidos, porque no se sintieran acosados. Pero si ellos pierden la salvación, usted y yo también los vamos a ver, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces sí se llora en el cielo. Amén. Es lo que usted y yo tenemos que entender hoy en día. Y por eso tenemos que enseñar la palabra tal cual como es. No podemos irnos por las esquinas ni por las orillas. Pecado es pecado. Y punto. Si la palabra dice que es pecado, ahí está. No es que le colocamos unos barnices y una cantidad de cosas, no. Es el tiempo. Recordemos que la hora y el día nadie la sabe. Usted y yo tenemos un tiquete. No sabemos cuándo ese tiquete se va a hacer efectivo. Y tenemos que estar a cuentas y saber qué es lo que hacemos. Cada día es un día, una oportunidad que el Señor nos da. Amén. Pero y entonces, bueno, pastora, esto en cuanto a la persona cuando muere. Pero ¿qué hay aquellos que se suicidan? Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Hoy vemos que aún en la iglesia cristiana, los cristianos, pastores, hemos visto que han dicho las noticias que se han suicidado. Y sí, el enemigo va a buscar la forma de confundirnos. ¿Y qué significa suicidios? Esto es en latín. Sui es de sí mismo y idiom es matar. Vemos aquí que el enemigo va a estar rodeándonos. Y ese es tu tiempo. Amén. Dicen las encuestas que cada minuto mueren en el mundo 60 personas por suicidio. Y 70 personas han pensado en quitarse la vida cada minuto. Amén. Entonces, el enemigo engaña a la humanidad. ¿Y por qué llegamos a todo esto? Porque vienen tiempos en que se están tornando difíciles y el enemigo engaña a la humanidad con ansiedad, con críticas, con desengaños, con salud y con muchas situaciones. ¿Para qué? Para que tomemos la decisión de destruir el templo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? El enemigo toma, así como quien coloca una inyección, el enemigo coge una jeringa
y la pone un pensamiento en la persona. Y ese pensamiento que ha sido en la persona, que ha sido inyectado, ella comienza a pensar que es ella. Soy yo, soy esto, soy esto, soy esto. Y comienza la persona a maquinar el cómo quitarse la vida. Y se comienza a desanimar y comienza a actuar de una forma que no debe. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos esa decisión? Eso se llama carencia de fe. Estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Tú no puedes con esta situación. Yo voy a tomar esto en mis manos. ¿Y sabes qué estamos diciendo? Que entonces el sacrificio de la cruz fue en vano. Si tú crees que el suicidio es una salida, el Señor no hubiera mandado a su Hijo a salvar el mundo. Cada uno suicídese. Pero el suicidio no es una salida. Es una mentira del diablo para llevarse tu alma. Y si es joven, mujer, varón, ahí donde tú estás, has pensado en suicidarte, el Señor te está hablando. Es hora de que comiences a creer en el poder de Dios en tu vida y que sepas que no estás solo. El Señor está contigo, aunque tú no lo veas. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Vemos aquí que Judas, ¿qué pasó? Judas se suicidó. Tuvo una culpa. Vemos aquí que eso es lo que el enemigo va colocando en nuestra vida, diferentes emociones. Se sintió culpable, un espíritu llegó y tomó una decisión. Pedro se equivocó, Pedro falló, pero Pedro se arrepintió y siguió a Jesús. No hay nada, por muy malo que tú y yo hayamos hecho, que el Señor no esté dispuesto a perdonar. Amén. Veamos primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Y es aquí cuando usted y yo hoy, los que conocemos del Señor, tenemos que tener claro que son espíritus que vienen. Y usted y yo tenemos autoridad dada en Cristo Jesús para decirle, óyeme bien, apártate Satanás y vete con tus pensamientos ahora mismo al lugar enviado por Cristo Jesús. Y desecha esos pensamientos. No comiences a acariciarlos. No permitas que hagan nido en tu cabeza. Y comienza a leer la palabra, a adorar al Señor y a quitar, a estorbar al enemigo en tu vida. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Y vemos aquí Elías, el profeta de fuego, un hombre poderoso, había matado a 400 siervos de Baal, 300 de Acera, a todos estos sacerdotes los había matado. Y una mujer ha dicho que lo va a matar y él cayó en una depresión. Así como muchos en el camino del Señor hemos caído en depresión. Y hemos pensado esto, y esto se le dice el suicidio de los pobres, de los cristianos, perdón. Cuando le decimos al Señor, Señor, quítame la vida. No, el Señor no nos va a quitar la vida si no es el momento. Si tú y yo tenemos un propósito, el Señor nos va a decir, ve y haz. Así como lo hizo con Elías. Le dijo, ve, tienes que ungir a este, tienes que ungir a este, tienes que ungir a este. O sea, no nos vamos antes del día. Así de sencillo. Pero usted y yo tenemos que sobreponernos y estar firmes en el Señor. No va a ser fácil, pero sí podemos. Y si usted está pasando por un momento de esto, busque ayuda, un hermano en la fe. Por eso es que el Señor nos dice que andemos de dos en dos. Y ore y comience a anular estos pensamientos del enemigo y lea la palabra que es espada viva y eficaz y corte todas estas mentiras que el enemigo le ha dicho con la palabra.
Si le está hablando de escasez, comience a buscar palabras que le hablen de la prosperidad y la bendición de Dios para su vida. ¿Qué tiene el Señor para usted? Si es en salud, ¿qué dice la palabra sobre la salud? Si es en su familia, ¿qué dice el Señor? Amén. Y comience a golpear con la espada de la palabra y anular todo lo que el enemigo esté haciendo a su alrededor. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. A ver, si no se sabía ningún versículo en la Biblia, ya se sabe uno. No matarás. Amén. Entonces, la misma palabra nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Nosotros tenemos que cuidar este cuerpo y este cuerpo tiene un propósito. Dios lo creó. Este cuerpo el Señor lo creó para bendecirnos, pero también para bendecir a otros a través de nuestro cuerpo. Amén. Entonces usted y yo tenemos que cumplir un propósito y no nos vamos antes de este propósito. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, ¿qué viene a hacer el ladrón? A robar, matar y destruir. Entonces, ya usted y yo tenemos que entender cuáles son las artimañas del enemigo. Y no solo entenderlas nosotros, sino decirle a los que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces, las prédicas a veces decimos, no, yo no tengo estos problemas, esto no me está pasando a mí, pero de pronto hay alguien en tu entorno que está pasando por esta situación y tú necesitas hablarle de él. Entonces el ladrón viene a robar, a matar y destruir, mas Cristo vino para dar que vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, si el Señor vino a darnos vida, usted y yo, si es verdad, tenemos este etiquete ya desde el momento que nacimos, un etiquete para el destino que vayamos, de acuerdo a cómo nosotros actuemos, de acuerdo si aceptamos al Señor o si no lo aceptamos. Pero recuerda algo, este etiquete no se compra en promoción, ni se compra después. O sea que no tienes que suicidarte. Este etiquete se va a cumplir en el momento indicado. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que ser sabios y tener esto claro. No importa la situación, de pronto alguien dirá, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pues déjame decirte, el enemigo te está atacando y hay un Dios que es poderoso y es más grande que la situación que tú estás pasando. Simplemente créele al Señor. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra dice, al que persevere hasta el fin. El suicidio no es una opción. Y eso tenemos que tenerlo claro. No es una opción para salir de los problemas ni para evitar nada. El suicidio es un tiquete directo que nos lleva al lugar de tormento. Y si no estás soportando la situación que estás pasando aquí, que de la mano de Dios la puedes superar, allá ya tienes una sentencia eterna. Si estás escuchando este mensaje y has pensado en algún momento esto, es hora de desechar este pensamiento. Amén. Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 5 al 8. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjense, aquí el enemigo tentó a Jesús. Fíjense cómo le disfrazó la situación a Jesús. No en vano es el engañador. Si él cogió y disfrazó toda la situación a Jesús, ¿cuánto no lo va a hacer con nosotros? Por eso es que es importante que usted y yo leamos la palabra para que sepamos cómo obra el enemigo.
Vemos aquí que la ansiedad, crítica, desengaños, problemas de salud y todas estas cosas son las cosas que el enemigo va utilizando y nos va acorralando. Y tú y yo no lo podemos permitir. Hoy, si el Señor ha traído esta revelación de esta palabra a tu vida, es para que estés apercibido. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El Señor va a estar contigo en todo momento. Simplemente dale la oportunidad. Deja que el Señor entre a tu vida y que Él comience a obrar en este tiempo. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. En la pregunta, ¿el suicidio es un pecado imperdonable? La palabra nos está diciendo que no. El suicidio puede ser perdonado, pero si en ese intento es fallido y la persona queda con vida y se arrepiente, o si usted lo pensó y se arrepiente, pide perdón al Señor y usted renuncia a esto, pide perdón y se afirma en el Señor, este pecado es perdonado. Porque la palabra nos explica que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si esta persona queda con vida y hace la confesión de fe, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si confesamos, si esta persona intentó, el intento fue fallido y esta persona se arrepiente, confiesa su pecado, el Señor es misericordioso. Amén. El Señor hoy nos está hablando. Y sepa algo, el Señor le ama. No importa la situación que estemos pasando, Dios envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. No podemos destruir este templo, porque no nos pertenece. En conclusión, ¿qué nos damos cuenta? Que este etiquete de viaje sin regreso lo tenemos todo. Que el morir para los hijos de Dios no duele. Que tendremos un cuerpo glorificado. Que tendremos la mente de Cristo y que vamos a la presencia de Dios, los que somos hijos de Dios. Pero al que no, va al lugar de tormento. También vemos que en el cielo todos serán juzgados. Y vemos también que nos dice la palabra que el suicidio atenta contra el templo del Espíritu Santo. Si esta persona muere, va inmediatamente al lugar de tormento. Es aquí donde te invito a que aceptes al Señor si es la primera vez que estás escuchando este mensaje. Y que sea en este momento, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Señor que sea entrando en nuestro corazón. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados. Y te hago a ti el Señor y Salvador de mi vida. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y hoy te acepto, Señor, como mi Salvador. Te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pero también te pido que me llenes del Espíritu Santo y que me ayudes a permanecer en tu presencia.
en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, si hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo, porque por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y el Señor está ahí contigo en esta hora. Iglesia, si tú estás ahí en esta hora, varón, mujer, que conoces del Señor y te has sentido angustiado por la situación que está pasando, o pensando en el futuro, o en qué va a ser, recuerda que no estás solo, que Dios está a tu lado. Y en este tiempo vamos a colocar nuestras cargas, nuestras peticiones en manos del Señor. Ponte en pie. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, tu palabra dice, Señor, que nos presentemos delante de ti y que echemos todas nuestras cargas, nuestra ansiedad delante de tu presencia. Hoy, Señor, entrego mis cargas, Señor. Entrego las necesidades de los míos en tus manos, Señor. Y te pido, Padre, que abras los tesoros de los cielos y seas propicio a la necesidad que tengo en esta hora. Te pido, Señor, que me permitas ver tu gloria. Y te pido, Señor, que seas tú en esta hora, en el nombre de Jesús, limpiándome de toda ansiedad, de todo temor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y hoy, en el nombre de Jesús, ordeno a toda ansiedad, a todo temor y a todo lo que no sea de Dios, que salga ahora mismo de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Y renueva sobre mí la armadura de Dios y el yelmo de la salvación, y mis pensamientos se sujetan a los pensamientos de Cristo. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo escojo la vida. Yo escojo estar en tu presencia. Yo escojo ver tu gloria día a día en esta situación que estoy pasando y en las venideras. Yo escojo ir a la meta que ya tú estableciste para mí, Señor. Y te doy gracias, Señor. Y ahora te pido que me ayudes, Señor. Que me des la mano, Señor, cuando me sienta, Señor, que estoy sin fuerzas. Que me reconfortes a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que me animes en medio de este caminar, Señor. Y que me des la fortaleza que necesito. Porque tu palabra dice que al que venciere, Señor, tú le darás el galardón. Yo quiero, Señor, esos galardones que ya tú tienes para mí, Señor. Yo no quiero que se queden en un estante. Yo quiero llevarlos para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdame, Padre. Y te pido que me bendigas y bendigas a los míos. Toma control de esta situación. Toma control de lo que nos rodean y de tu iglesia. Y fortalécenos como pueblo tuyo para glorificar tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque tú estás en mis asuntos. Porque tú eres ese Padre amoroso que cuidas mi corazón. Gracias, Señor. Ahora, Señor, recibe toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Y yo me dispongo a recibir las bendiciones que ya tú preparaste para mí en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Gracias por esta semana, que sé que será una semana de bendición. Gracias, Señor, porque hoy las mentiras del enemigo son destruidas en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos permites ver tu gloria. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amado, que el Señor te bendiga, que la paz, la gracia y el amor de Dios corone tu hogar, corone tu sitio de trabajo, el lugar donde te encuentres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Así